ir compartiéndoles pantalla. Listo. Iniciamos grabación. Bueno, un cordial saludo a todos los 93 asistentes que tenemos en este momento y sé que se van a unir muchísimos más alrededor del desarrollo de este encuentro que les ha convocado de los diferentes cursos que muy juiciosamente ustedes han escrito en el chat, ¿sí? Hoy les acompaña un maravilloso equipo. Invito al equipo para que puedan abrir sus cámaras y de esta manera podamos conocernos, darnos a conocer a este maravilloso público que nos Ay, no, acompaña deja tu para maltrato, que no me ellos pongas en la calle. puedan conocer quiénes hacemos parte de esta estrategia y a quienes vamos a tener ahí en la mira para poder seguir conociendo más de esta estrategia que nos convoca. Entonces, me acompaña en el encuentro que tiene acá camarita abierta la profesora Flor Marina Torres de Duitama. Me acompaña el profe Rodrigo Alberto, él es de Neiva. Él me acompaña. Tengo también en sala al profe César Augusto Victoria. Él también nos acompaña de las quebradas. El profe José Alberto Luna Hernández también hace parte de esa estrategia y él nos acompaña desde Paso. Mucho gusto. Perfecto, entonces permítame por un momento, voy a compartir pantalla. Me confirman por favor si están viendo la presentación. Lista. Sí, mi profe, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Listo, entonces, dándole cumplimiento al horario y respetando el espacio de cada uno de los que se han sumado a este encuentro en el día de hoy, queremos darles una cordial bienvenida a este CIPAS número 1, que hace parte de una estrategia en la universidad dentro de ese escenario de vida académica y vida universitaria que les ofrecemos a ustedes. Este CIPAS hace parte de una estrategia que denominamos neurofeedback. Y este CIPAS, que es el primero de 4 encuentros que vamos a desarrollar a lo largo del periodo 1604 y que les va a permitir, mis queridos estudiantes que nos acompañan en esta tarde, conocer cómo desde la universidad estamos haciendo una aproximación a este maravilloso mundo de las neurociencias. Y no solamente cómo desde la universidad estamos haciendo esa aproximación a las neurociencias, sino cómo la universidad también se ha dotado de dispositivos y herramientas neurotecnológicas que les van a permitir a ustedes no solamente adentrarse al mundo de las neurociencias, sino hacer un ejercicio inmersivo en ella con estas herramientas que hoy vamos a tener solo una mirada sobre ellas, pero que vamos a profundizar en detalle alrededor de los CIPAS que vienen más adelante. El de hoy, que es el de apertura, en este periodo 1604 lleva por nombre Neurotecnoeducación, descubre el presente tecnológico de la psicología. Y esto les va a permitir a ustedes conocer, mis queridos estudiantes, la neurotecnología está ingresando en el mundo de la psicología y cómo a través de ella, digamos, podemos nosotros desarrollar, ¿sí?, esta disciplina ya con esa mirada tecnológica importante. Entonces, el equipo que nos acompaña, ya se los presenté y antes de iniciar voy a hacer unos avisos para que ustedes puedan programarse. Aquí están las fechas de los CIPAS siguientes, el CIPAS de hoy, que es el 25 de septiembre, el CIPAS 2, que va a ser el 16 de octubre. Ahí ya nos vamos a entrar mucho a lo que es las herramientas de las cuales les mencioné. Este CIPAS lleva por nombre Explorando la Modulación Cerebral y vamos a avanzar en el conocimiento y el manejo del neurofeedback, un instrumento y una herramienta maravillosa que se está utilizando en la actualidad en psicología. Y vamos a conocer las primeras exploraciones de otros instrumentos neurotecnológicos de los cuales la universidad posee, como es el casco Spencer y las gafas Laxman.
Luego para el CIPAS 3, va a ser el 6 de noviembre, vamos a tener una experiencia maravillosa denominada Anatomaze, una experiencia de neurociencias para psicólogos, y ahí ustedes tendrán la oportunidad de conocer el fascinante mundo del cuerpo humano a través de una mesa anatómica que tiene 4 cuerpos humanos totalmente digitalizados y que nos permiten que nosotros podamos adentrarnos de manera no invasiva hacia el cuerpo humano. Y cerramos con un CIPAS 4, que es una feria de neurotecnoeducación, donde vamos a hacer una presentación y evidencias de los aprendizajes adquiridos alrededor de estos 4 maravillosos CIPAS. Entonces los invito para que se programen, para que nos puedan acompañar en la secuencia de la programación de estos CIPAS de neurotecnoeducación. De igual manera, mis queridos estudiantes, recordarles este maravilloso evento que hace parte de nuestra escuela, que es el evento macro de nuestra escuela a nivel nacional y que se realiza cada año. Este año nuestro congreso de psicología se realizará en la ciudad de Cali, 13 y 14 de noviembre. Entonces los invitamos para que puedan prepararse para asistir a este evento de manera virtual. Aquí estoy mostrándoles el enlace, ahorita se los cargo en el chat, el enlace donde ustedes pueden acceder a inscribirse en este maravilloso evento que tiene un eje de neurociencias. Ustedes que están vinculados a este encuentro en el día de hoy, sé que para ustedes la neurociencias, digamos, hace parte, digamos, de esas temáticas interesantes. Entonces, esta invitación es específicamente para ustedes. ¿Por qué? Porque la UNAD en este momento se ha involucrado en el tema de la neurociencia y queremos que todos los que de alguna manera quieren seguir afianzando conocimientos, uniendo lazos desde nuestra disciplina con las neurociencias, puedan participar de los eventos. Entonces, uno de los ejes de nuestro congreso de este año es neurociencia social y tecnología, innovaciones para el bienestar y la salud mental. Entonces, les invitamos a que puedan conocer ustedes cómo desde la neurociencia se está haciendo un aporte significativo a la salud mental y al bienestar mediante ese diálogo interdisciplinario entre la neurociencia social, la cognición social, ¿sí? La emergencia de comportamientos colectivos, toda esta, digamos, entramado de temáticas relacionadas con evaluación, rehabilitación en dominios cognitivos y psicológicos. Entonces, no se lo pierdan, así que también agéndense para el 13 y 14 de noviembre para participar de este evento, ¿sí? Entonces, aquí ya ahorita les dejo en el chat el enlace para que puedan inscribirse. Tiene un costo de 150.000 pesos y ya más al detalle cada uno de los cursos a los cuales ustedes están, digamos, matriculados en este periodo, les darán indicaciones de qué, digamos, incentivos van a tener en sus cursos aquellos que deseen participar. Recuerden que es una invitación, o sea, no es una obligación, es voluntario, pero ya que queremos, digamos, adentrarnos a este maravilloso mundo, entonces abierta las posibilidades para después no decir, ah, es que a mí nunca me hablaron de esto. Bueno, muy bien, entonces vamos entonces a continuar. En este momento voy a darle espacio a la profesora Flor, la cual ella abrirá el evento y nos permitirá que ya nos calentemos un poquito en el ejercicio. Pido por favor al profe José Alberto que me colabore en el chat, revisando preguntas e inquietudes que tengan alrededor de el taller. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a iniciar. Sí, buenas tardes para todos. Como les decía la profe Laisa, mi nombre es Flor Marina Torres, soy psicóloga, neuropsicóloga educativa y neuropsicóloga clínica. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante el día de hoy que consiste, acá pueden ver una lámina que está expuesta. Vamos a hacer un juego donde, bueno, llamémoslo juego, pero es una actividad muy interesante donde va a participar uno de nuestros estudiantes y lo vamos a asignar en este momento a Erika. Erika, ¿tienes disponibilidad de micrófono y cámara? Erika.
Erika, ¿tiene disponibilidad de micrófono y cámara? Perdón, profe, Erika Osorio, ¿yo? Sí, tú, Erika Lisset Osorio, del curso de Sí, psicobiología. ¿Sí? sí tengo disponibilidad, profe, pero voy conduciendo. Bueno, Los entonces estoy sí. escuchando, sí, perdón. No, pero si no puedes, mejor no. Si vas conduciendo, mejor no. Entonces aquí vimos a otra persona que levantó la manito y es Claudia. Claudia, ¿puedes participar? Señora. ¿Puedes abrir tu cámara y estás en tierra firme? Perfecto, Claudia. Bien, entonces ahora sí, ya podemos observar la lámina y la lámina tiene una lista de palabras de colores. En esa lista de palabras de colores vas a poner atención a las indicaciones que te voy a dar y vas a seguirlas. Es decir, que primero tú vas a ver que hay unas listas de colores y esas listas de colores tú las vas a leer cuando yo te diga leer. Cuando yo te diga color, tú lo haces leyendo el color de la palabra. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a dar inicio y tú sabes que, bueno, concentraditos todos para que presten atención. Los demás compañeros van a prestar atención al ejercicio que hace en este momento la compañera Claudia. Bueno, Claudia, iniciamos cuando yo te diga ya. Ya, iniciamos a hacer lectura de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Iniciamos ya. Ok, rojo, verde, azul, verde, rojo, azul, azul, verde, rojo, azul, No, rojo, hasta verde. ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ah, Siguiente, ahora vas a leer color, color. En la siguiente lista, el color. rojo, azul, verde, azul. La siguiente, igualmente color. Azul, verde, rojo, azul. Verde. La siguiente, vas a leer la palabra. Rojo, azul, verde. Ahora color, la última, color. Rojo, azul, verde, rojo, azul, verde. Ok. ¿Cuántos errores consideras que tuviste? Como 2, 3. Como 3. ¿Por qué? Porque uno está como enfocado en la lectura y al cambiar de no leer sino decir el color, entonces como que se Tiene confunde. un proceso ya automatizado y al tener ese proceso automatizado, ya cuando tienes que frenar y cambiar de actividad, él tiene que volverse a adaptar de una manera rápida y veloz. Bien, gastaste 50 segundos y presentaste 3 errores. Bueno, vamos entonces a trabajar con Lady. Vamos con Lady. Vamos a reiniciar Lady. Yo te digo, entonces, la primera fila te voy diciendo, la segunda fila te voy diciendo y así sucesivamente. Al escuchar mi voz, tú haces lo que yo te diga. ¿Listo? De arriba hacia abajo. Iniciamos con la primera fila bueno, iniciamos ya, leer. Rojo, verde, rojo, azul. Color. Rojo, azul, rojo, verde, azul. Leer. Verde, rojo, verde, azul. Color. Verde, rojo, azul, verde, rojo, azul. Color. Rojo, azul, verde. Ok. ¿Consideras cuántos errores tuviste? Me trabé 2 veces, pero pues, Ok. o sea, hice una mitad y ya corrí. Ok, bueno, ahí en 37 minutos realizaste la actividad. Bueno, claro está que ya habías escuchado, entonces ya tenías la ruta adecuada para realizarla. Y recordemos que este es un ejercicio donde el cerebro evalúa la capacidad para inhibir una respuesta que ya tenemos altamente automatizada en nuestro cerebro. Es decir, que son procesos previamente aprendidos, pero que cuando generamos algún cambio, el cerebro tiene que readaptarse, tiene que cambiar y tiene que ajustarse a los cambios. Es decir, que tiene que frenar y cambiar. En ese orden de ideas, pues el cerebro solito
debe de ir adaptándose, sí, a los procesos de cambio. Bien, ¿cómo les ha parecido este juego? Muy bueno, profe. Muy interesante. Bueno, ¿aquí qué medimos? ¿Aquí qué Excelente, medimos? profe. Señor. ¿Quitaron la presentación? Por favor, vuelven a colocar la presentación. O la coloco yo. Sería que la profe, seguramente la profe se le fue el internet, seguramente. Permítanme yo, porque creo que la profe algo pasó. Creo que... Ay, caray. ¿Qué pasó? Por favor. Voy a ver si puedo compartir. Por favor, me dicen si se ve la presentación. Sí, ahí podemos Sí, ver. profe, sí. Ahí se ve la presentación. Claro. Creo que... Profe. Ok, creo que la profe Olaisa se le fue el internet o algo pasó. Bueno, ¿qué áreas? Vamos a mirar qué áreas y qué procesos neuronales trabajan al realizar este juego o este ejercicio. ¿Sí? Por ahora vamos a dejarlo como una actividad de inicio para que vayamos explorando, ¿sí? Bueno, vamos ahora con este. Esta actividad es muy similar, pero vamos a ver quién quiere participar. No estoy viendo yo la pantalla, por favor, ¿a alguien le da la palabra ahí? Y yo no estoy viendo la pantalla, la puse en pantalla completa, entonces no estoy viendo. Yulay Vanessa Domínguez. Yulay Vanessa, vamos entonces con Yulay Vanessa. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Zulay Vanessa. Ah, Zulay Vanessa. Sí, profe. Listo, súbele el volumen que no te escucho. Zulay. Bien, aquí vamos a observar que está el mismo efecto true, pero vamos entonces a trabajarlo en inglés. Solamente que vamos a cambiar la mecánica. Aquí vamos a trabajar en inglés y en español. Cuando yo te diga lectura en inglés, igualmente lo haces de arriba hacia abajo, de manera vertical, y cuando yo te diga en español, lo haces en español, diciendo los colores que ves ahí. ¿Listo? Listo. Como tú lo pronuncies, pero súbele al volumen que poco te escucho. Vamos, Zulay. Entonces, iniciamos. Lectura en inglés. La primera. Red, pink, green, gray. No veo el otro, el amarillo no se ve. Dilo en inglés. Yellow, black, Sí. purple, orange. Orange. Bien. Ahora en español. La Lo siguiente. mismo que acabé de decir. Sí, pero léelo. Rojo, rosado, verde, gris, No. amarillo. La siguiente lista. Ah, ok. Amarillo, naranja, gris, marrón, rojo, marrón, negro, rosado. Ok. Nuevamente en español. Léelos. Azul, marrón, negro, rosado, verde, morado, amarillo y marrón. Ok. En inglés, la penúltima fila. Green, gray, blue, orange, black, orange, red, gray. La última en inglés también. Black, purple, ¿qué digo? Yellow, blue, gray, pink, green y purple. Bien. Se te fueron en este momento 60 minutos, ¿qué? 56 minutos, perdón. Bien. Listo. Segundos. Segundos, profe. Perdón, segundos. 56 segundos. Bien, otra persona que quiera hacer el ejercicio. Una lista en inglés y una lista en español. Yo, profe, buenas tardes. Yo. Buenas tardes. Y espérame que le reiniciar. Listo. Mi nombre es Betsy. Bueno, Ven, red, pin, espérate, yo te green. digo a la 1, a las 2 y a las Ok. 3. Ya, inicias. Red, pin, green,
gray, perdón. yellow. Ay, profe, se cambió la. Ya. Entonces, vuelvo a empezar. Volvemos a empezar. Dale, espera, reiniciar. Ya. Red, Dale. pink, green, gray, yellow, black, purple, orange, Ok, amarillo, en español, la siguiente lista. naranja, gris, café, rojo, café, negro, rosado. Blue, En inglés, brown, black, pink, green, purple, yellow, brown, en verde, gris, español, azul, naranja, negro, naranja, rojo, gris, en black, inglés. purple, yellow, blue, gray, pink, green, purple. Ok, 34 segundos, pero querías volar, querías irte adelante. Bueno, ahí también un poco de control inhibitorio. Fíjate que querías terminar antes de que yo te dijera, entonces querías hacerlo rapidísimo, ¿sí? Entonces, un poco de control frente a la actividad que se está solicitando. Bueno, queríamos abrir este espacio con este juego para que empecemos a mirar cuáles son nuestras áreas del cerebro que se activan frente a los ejercicios de control inhibitorio o de la prueba STRUP que estamos trabajando en este momento. Bueno, mi profe, continuamos con el profe César. Así es, mi profe, muchísimas gracias. Tienen ustedes las presentaciones, se las envié por Teams, estoy teniendo inconvenientes con internet, por eso se las envié, para que tengan a bien continuar con las presentaciones ustedes. Muchas gracias. Mi profe, entonces voy a quitar esta presentación que está solamente una parte mía y compartimos entonces la tuya. ¿Tienes por ahí la presentación? Te la mandé el Teams, profe. ¿La enviaste al Teams? Igual el ok. profe César también la tiene en el Teams. Y el profe José Alberto, gracias. Está aquí la descargo. Así es. Que si vuelvo a compartir. Profe, la asistencia, ¿en dónde la podemos marcar? Mientras, Asistencia es una que... perdóname, mi profe Olaisa. Mi niña, fuiste Claudia, ¿no? Bueno, quien haya participado. Es muy importante que ustedes ingresen a la plataforma que tenemos ofertado y desde allí hacen también su proceso de inscripción para que tengan una participación pues mucho más segura en cuanto a asistencia y bueno, participación y aportes significativos también dentro de lo que hoy tenemos. Es valioso y es muy importante que lo hagamos todos, ¿vale? Profe, pero yo ingresé desde el link que mandaron a la mensajería interna porque desde el campus no me sale marcar Bueno, asistencia. Profe, no me del sale. campus no permite. Listo, ya ya vamos a revisar. les vamos a enviar un puntico por el chat, les vamos a enviar un pequeño videito que les explica cómo encontrarlo en el campus. ¿Listo, mi profe Flor Marino? Para que compartas pantalla y de ahí entonces vamos mirando. No, señor. Dame un segundo, por favor, que ya la estoy descargando. Listo, ok, perfecto. Mire, yo ingresé al campus y vi el video también y lo hice de la misma manera y tampoco me apareció este zipa de ninguna forma. Intenté varias formas, busqué varias formas y nada. Hasta asignado como estaba en el video. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a lo que escucho de mis compañeros, que el CIPAS no se encuentra efectivamente en la sección del campus, no se encuentra. Hay que buscarlo en la parte donde dice encontrar CIPAS y ahí es donde se encuentra. Él no queda anclado donde están los cursos matriculados, sino en la parte de abajo. Pues así me apareció a mí. Se llama Neurofeedback, descubre el presente tecnológico de la psicología y pues ahí da la opción de confirmar asistencia y de ingresar mediante un link que se genera ahí mismo. Muchas Daniela, gracias, así hoy es. nombrada nuestra asesora en Neurofeed. Dani, ¿cómo es que Señora. cómo es que aparece Hola, el nombre? Porque yo lo estoy buscando y a Pero mí no sale. Hola. Se busca por encontrar CIPAS y yo creo que se llama Neurofeedback
coma, descubre el presente tecnológico de la psicología. Sí, Y pero ahí no. le das como inscribirte y se te ancla como a la parte en la parte del campus virtual y ahí ya te aparece como confirmar asistencia. Nada, Pero a está mí en no la me parte sale. de abajo, donde dice comunidades de interacción y participación académica y social. Hola, de una manera más práctica y fácil para los que les complica, Hola a todos. simplemente entrar CIPAS, le dan en nombre y escriban neuro, no escriban nada más. Y ahí les sale. Es como Mi al profe primero. César, ¿podrías compartir mientras la profe Flor, porfa, para que avancemos? Lo tienes en tu Teams, por favor. Hola a todos, cordial saludo. Perfecto, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Pero aclaremos esta duda primero. El curso Neuro. Así dices tú, mi niña. Profe, en nombre, ahí en nombre escribe neuro. No, en los demás campos no los diligencia, solamente abajo donde dice nombre. Nombre. O sea, encontrar Sí. CIPAS. Yo las que Hagamos el proceso juntos. Encontrar CIPAS. Donde dice nombre, Neuro, letra roja. neurotecnoeducación, escribe descubre la el presente primera. tecnológico de Ya, la psicología. dale a buscar. Es ese. Y creo que te sale de... Solo Ahí. acá está. Sí sale. El tutor Rodrigo Alberto González Montealegre. Entonces, mire, No, y ese no acá es, dice, ese no es, ese no es. Más abajo. A mí me sale Flor Marina Torres. Ese, neurotecnoeducación, ese es. listo. Me interesa. Y le dan ahí. acá en me interesa. Tutor ¿Listo? Flor Marina Torres. Ajá. Listo, gracias. Listo. Y acá le dan me interesa. Y ya quedan ustedes en listo. Bueno, profe, Y ya afuera le marcan. Profe Marta, ya Pero me pude. interesa, Buenas, no quiere ¿cómo decir que están? uno aprobó, Ya me pude pero me escribir. interesa no, Bueno, Pero me interesa no compañeras, aparece. Gracias, ya. Muy bien. compañeras tienen que refrescar perdón, profe, qué pena, tienen que refrescar el campus para que les aparezca y puedan hacer la confirmación. sí, porque ahí aparece confirmar asistencia. Listo, Exacto. pero mis cuando queridos. refrescan. Vamos a hacer una Bueno. cosita, vamos a seguir escribiendo por el chat para que podamos avanzar. Entonces vamos escribiendo por el chat y los compañeritos van leyendo a los otros en el chat, ¿les parece? Y avanzamos. Pero gracias por esa iniciativa de apoyarnos unos con otros. Gracias. Excelente. Dedito arriba. Muchas gracias por eso. Esa es la comunidad interactiva. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta pregunta que viene siendo doble pregunta, ¿sí? Y acá sí les voy a pedir, vamos a echarnos toda la carreta que podamos en cuanto a lo que sabemos, ¿vale? Y si no sabemos, no importa, para eso son estas comunidades, para ir aprendiendo cada vez más. ¿Qué es neuroeducación o qué es neurotecnología educativa? Dos personas, dos participaciones. ¿Qué es neuroeducación? Una. ¿Y qué es neurotecnología educativa? Otra. ¿Quién dijo yo? Yo no los estoy viendo en participación. Pueden abrir el micrófono y lo participan. Bueno, ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Bueno, entonces le damos paso a Lady Cecilia. Lady. Cordial saludo, tutor. Bien. Pues yo creo que neurotecnología es como la ciencia que combina la neurociencia y las tecnologías, ¿no? Sí, así lo diga la palabra. Muy bien. Ujú. ¿Qué otra cosa te imaginas con neurotecnología? ¿Qué viene Eh, siendo eso? ¿Qué has escuchado tú? de pronto sirve también como para mejorar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, Muy bien. de diseñar o explicar algunas herramientas, creo Epa, yo. muy bien, muy bien. Claudia. profe. Claudia, neuroeducación. O Carmen.
neuroeducación entiendo por toda la profundización de los procesos educativos que se utilizan eh, para poder formar, por lo menos en educación con personas en condición de discapacidad, para poder formar esos planes individuales. Me parece que hace referencia a esa neuroeducación, mirar bien cómo la estructura la patología del alumno para poder hacerle su plan individual, para poderle hacer su abordaje de forma pedagógica. Mira, qué bueno ya nosotros en el campo de la psicología estar utilizando ya un lenguaje muy cercano a cada uno de los elementos propios de nuestra ciencia. Muy bien, te agradezco muchísimo. Nosotros vamos guardando allí respuestas porque voy a seguir haciendo preguntas. Además, porque ese campo profundo que estamos viendo atrás de la pregunta tiene un movimiento, ¿cierto? Y ese movimiento nos está dando a conocer que hay una conectividad neuronal. Cada vez que ustedes estaban dando o tratando de dar la respuesta a esa inquietud, pues estaba figurando en ustedes, más que la pregunta que estaba encima, era, uy, mira cómo se conecta la neurona. Eso se llama interés, o eso se llama motivación, o eso se llama el no dejar a un lado ese asombro por las cosas, ¿vale? Entonces resulta que la neurotecnología o la neuroeducación, o neuro, en este campo específico, eh, combina varias disciplinas. Es muy interesante esta parte para que ustedes vayan descubriendo todo este proceso maravilloso de la neuro, es decir, de todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro y nuestro sistema neuroendocrino, donde la neurociencia, que es lo que hoy estamos abordando en nuestros CIPAS, pero también la psicología, especialmente la cognitiva, la pedagogía, voy a incluir dentro de la pedagogía la didáctica, y en algunos casos todo lo que tiene que ver con la antropología y la sociología, es decir, todo lo que viene con el ser humano y su comportamiento con otros, estudia cómo aprende el cerebro. Y voy a incluir otra parte, es también qué pasa con el cerebro cuando enseña, ¿cierto? Entonces, todo esto empieza a darse como un proceso de información, de emoción, toda la atención o todo lo que significa memoria en los estados propios de memoria, corto, mediano, largo plazo, en fin, memorias episódicas. Eh, Todo esto está guardado, resguardado en toda esta funcionalidad cerebral. Ahora, cuando hablamos de educación, no solamente estamos hablando de las aulas de clase o estos escenarios propios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mismo aprendizaje va generando entonces una motivación de aprender y de enseñar, además en todos los aspectos de diseño cultural en el que estemos. No es el mismo aprendizaje que se tiene en Europa, en Asia o nosotros como latinoamericanos, porque tenemos ambientes totalmente diferentes. Y acá es donde viene también la parte de la neurotecnología educativa. Bien lo decías ahorita, cuando participabas, ¿qué significa eso? Bueno, que la tecnología, mm, aunque acá está centrada en aparatos electrónicos, pero también tenemos tecnologías que no tienen nada que ver con aparatos electrónicos, sino cómo manifiesta esa novedad en el cerebro, en la parte neuroendocrina, para que tengas todo un proceso de aprendizaje totalmente diferente. Entonces, ¿para qué sirven las herramientas tecnológicas? Pues para monitorear, para estimular, que ahorita vamos a observar a nuestros grandes profesionales qué es eso de monitorear y estimular, pero también retroalimentar. Feedback es retroalimentar. Neurofeedback es entonces cómo desde mis dispositivos neuronales yo puedo tener una retroalimentación o puedo retroalimentar los procesos cognitivos o cual otro que estemos investigando. Ahora, cuando hablamos de adaptar esos mismos procesos de aprendizaje en función a cómo actúa el cerebro, pues también estaríamos enfocados a no solamente la parte del aprendizaje, sino también la del comportamiento, la de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, los sensores de atención, los interfaces del cerebro-computadora, el BCI, todo está enfocado en esa realidad virtual, ¿sí? En una realidad aumentada o en una gamificación, o en este caso que nosotros tenemos como estrategia y es neurofeedback.
¿Qué significará todo esto? Pues tenemos una década maravillosa en nuestra historia y es la década de los 90. Desde 1990 hasta el año 2000 empezó un boom maravilloso de recoger la historia desde 1800 y algo, siglo XVII en adelante, siglo XVIII, XIX, XX. Empezaron ya a recoger todas esas, digamos, profundidades que se estaban haciendo desde el campo del cerebro, pero ya en los años 90, en la década del cerebro, también se le llama así, eh, pues entonces empezamos a tener un avance significativo en cuanto a las tecnologías. Y esas tecnologías me ayudan a reconocer cómo estoy en mi atención, en mi percepción, en mi memoria, pero también cómo puedo estimular mi cerebro para minimizar riesgos a futuro. Y acá es donde viene toda la parte de neurofeedback, pero también de dispositivos de estimulación que también nos ayudan a tener un entrenamiento cerebral. ¿Qué ayuda todo esto? Pues a tener el uso real, claro y consciente de una realidad virtual o una realidad aumentada gracias a una gamificación, que es todo lo que estamos observando hoy en nuestros elementos tecnológicos, como es el celular, las tabletas, en fin, y cómo también otros dispositivos nos ayudan a tener esos storytelling. Por ejemplo, estar en Netflix y ver una sola película, pues bueno, pero cuando hablamos de series, significa darle una continuidad a un proceso, ¿vale? Y vas conectando, o la misma serie va conectando capítulo por capítulo y tienen unos mecanismos de tal manera que se torna agradable desde el principio y deja una incertidumbre al final para que puedas conectar a otro capítulo. Pues realmente esos son los procesos que se están dando hoy en los procesos mismos de aprendizaje y también desde las estimulaciones propias del cerebro de cómo se encuentran esos elementos que pueden ayudar a activar todo lo que es la parte dopamínica, serotonínica, la adrenalina o también el cortisol, cómo me genera suspenso, toda esta cantidad de situaciones que a nivel de nuestras relatorías o de nuestras historias, que así es como ha aprendido el ser humano durante todos estos siglos, a través de las historias, cómo esos aprendizajes hoy se vuelven en una conectividad mucho más grande, mucho más fuerte. ¿Gracias a qué? A que ahora ya tenemos unos modelos educativos basados en la evidencia. Hemos tenido unos modelos educativos maravillosos a través de la historia, que es la pedagogía y la didáctica, pero ahora la neurociencia lo que nos está diciendo es, mire, todo eso que se ha hecho a través de la historia no está malo, está bien, pero podemos potencializarlo y podemos hacer muchas cosas más agradables desde estos procesos mismos de neuroestimulación. ¿Cuál es la situación nuestra? Que debemos pensarnos en estos avances científicos. Por ejemplo, hoy estamos hablando de Neuralink, que es de Elon Musk, y se está hablando de unos dispositivos que se están aplicando directamente a ciertas partes del cerebro para poder generar funciones ejecutivas para mejorar la calidad de vida de algunas personas, pero han sido pues como los grandes comillas ratoncitos de laboratorio. ¿Cuál sería entonces nuestra reflexión ética frente a los instrumentos de tecnología para nuestros procesos de neuroestimulación? ¿Será que entonces nosotros estamos teniendo libertades como es el neuromarketing? ¿Nos está llevando a tener un poco más de consumo de lo normal? ¿Cuáles son esos nuevos aprendizajes cuando una red social, cuando no hace una reflexión ética o una reflexión social? Y dicen, todos vamos en contra de fulano de tal, los esperamos en tal dirección, acaban con la casa, destruyen todo y no han preguntado por qué. Entonces, ¿cómo estimulamos todos estos elementos de comportamiento individual, social, académico y demás a través de estos elementos de estimulación? Por eso es muy importante para todos nosotros empezar a reconocer que la neurotecnología o la neurotecnoeducación nos va a llevar a grandes investigaciones sobre la empatía, sobre la moralidad, la cooperación, la conducta prosocial y todo desde la neurociencia. No se trata de aprender muchísimas cosas, porque alguno pensará que poner un chip, entonces ya voy a tener
una cantidad de libros en la memoria o cosas así por el estilo, sino que definitivamente la neurociencia nos está ayudando y nos está aportando a todos para tener un bienestar. Un bienestar está relacionado en que yo tengo procesos de mayor empatía. De hecho, esta mañana estábamos hablando con un grupo de investigación muy interesante desde las abejas, cómo el mismo veneno de las abejas, las cosas que las abejas portan, generan un neuroestimulante, una toxina bastante valiosa para nuestros procesos neuronales. Y nos explicaban proceso por proceso y todo va relacionado en qué, en esa satisfacción de vida llamada también entonces bienestar. Miren que no estoy tocando el término de felicidad, estoy hablando del bienestar, ¿vale? Entonces, esa relación que hay entre la cognición moral, la empatía, en fin, es lo que en últimas está generando mayor satisfacción en el cerebro y le genera más vida al cerebro. Un cerebro eh, estresado, un cerebro que no tiene relación con el otro, con los otros, con el mismo entorno, pues entonces va a necesitar profundamente esa misma relación para que exista esta conectividad y así el cerebro todo esté en una complementariedad. Quiero contarles a ustedes que existen unas oportunidades maravillosas dentro de la neurociencia y la neurotecnoeducación, y es que nosotros tenemos una personalización directa desde el aprendizaje, es decir, estamos desde el tú a tú. Eso es maravilloso. Y esto me va generando un incremento en la misma motivación que en uno de los artículos que ya tenemos a puertas de publicación, estamos hablando de la neurociencia del esfuerzo, donde el incremento de la motivación no está relacionado simplemente en que sí, tú puedes, sino cómo me esfuerzo todos los días, así no me quiera levantarme e ir a trabajar, de levantarme e ir a estudiar, de levantarme y continuar con mi vida, ¿vale? Ahora, cuando hablamos también dentro de esa empatía, dentro de esa relación con el otro o con lo otro, existe un apoyo maravilloso a la diversidad. Y esa diversidad enfocada desde la educación, sí, pero en la educación, cuando vamos a ampliar ese término de la educación, cuando nuestros papás o nuestros abuelos, mira, ese muchacho, como es de educado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significará eso? Que yo tengo una muy buena relación conmigo mismo, también con el otro. Y así entonces la neurotecnología me ayuda a mí a generar procesos de satisfacción maravilloso. Dentro de ellos, la comprensión dentro de mis procesos internos. Acá viene la parte maravillosa de la moral, la inteligencia emocional y demás, ¿cierto? Para entonces así ya observar que tenemos una innovación pedagógica. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos es que hoy, dentro de los procesos de neurotecnología, me colaboran con el micrófono, por favor. Cerremos el micrófono que está abierto, por favor. Cerremos Gracias. el micrófono que está abierto, por favor. Muy amable. Gracias. Adelante, profesor. ¿Cuál es la situación que hoy tenemos? Demos un momentico. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrémoslo. Colabórenme con eso. Gracias. Los desafíos Adelante, que hoy profesor. tenemos es que, gracias, mi profe Rodrigo. Los desafíos que hoy tenemos son muy grandes. Son muy grandes, ¿por qué? Porque para tener estos dispositivos de neurofeedback o tener dispositivos que nos generen neuroestimulación, que son netamente electrónicos, en fin, pues necesitamos de dos elementos importantes. Primero, un grupo de investigación bastante amplio, con sapiencia, con reconocimiento de cada una de los elementos, no solamente reconocer la tecnología, sino también reconocer al ser humano y al cerebro que funciona con esta tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos en los nodos como universidad, tenemos el neurofeedback, que ya nos van a contar qué es, en qué consiste, en fin, pero los costos que esto implica, pues nos lleva a tener un proceso bastante lento. Sería maravilloso que nosotros como universidad o nosotros como país tuviésemos toda la posibilidad de tener estos elementos de tecnología a la mano, como si tuviéramos la necesidad de un inhalador, en fin, porque necesito respirar. Pues yo también necesito tener procesos de neuroestimulación, o al menos reconocer cómo está mi cerebro a través de un mapeo y a través de una cantidad de herramientas que ya ustedes van a observar. Hay otro desafío de la validez científica y el sobre reclamo. Es decir, que no solamente es hablar de neurofeedback y hablar de estimulación o neuroestimulación,
sino también de unos resultados validados, confrontados, para que exista entonces allí una adherencia a la ciencia. Pero una ciencia sin una privacidad y sin una ética fundamentada, lógicamente va a ser un utilitarismo. Es decir, ustedes y yo seríamos objeto de investigación, pero no de realización y de satisfacción. La formación docente, hoy estamos con ustedes son estudiantes de psicología, sí, pero ustedes y nosotros vamos a ser esos docentes que vamos a seguir luchando, trabajando y conformándonos de tal manera que las tecnologías no las satanicemos, sino que al contrario las aprovechemos, las abracemos y demos un buen ejercicio para que entonces podamos integrar al currículo académico todos los procesos, como hoy ya por fin se está hablando, que ya ahorita les voy a hablar de ello, de la ley, ya que se convirtió ley, todos los procesos emocionales dentro de las áreas educativas. Pero hay una cosa peor todavía, y es que dentro de los desafíos, nosotros tenemos el mundo de posibilidades de hacer muchas cosas con muchas personas, con muchas comunidades, pero no existe una retroalimentación a las comunidades y mucho menos hacemos una evaluación de impactos. Hacemos y hacemos y hacemos y hacemos cosas, pero no estamos sacando una evaluación de ese impacto de si está sirviendo o no a la comunidad y cuáles serían esas acciones de mejora. Quiero contarles a ustedes que dentro de la consulta que estábamos haciendo nosotros para poder compartir con ustedes este espacio de neurotecnología y educación, tres experiencias maravillosas que ya les voy a compartir también en el chat. Por ejemplo, el entrenamiento musical. Quiero tomarme un momentico acá, mis profes. En el entrenamiento musical, espérenme, yo estaba acá. No me deja. Entonces, ahorita les comparto a ustedes estas experiencias maravillosas que existen dentro de los informes que hay del entrenamiento musical y también de los informes que hay desde la UNESCO relacionado con todos los procesos de neuroestimulación en la parte educativa. Pero hay el caso maravilloso que es un caso de Marruecos, donde dan a conocer cómo los procesos de neurotecnología ayudan a fortalecer cada vez más esa calidad de vida para con todos nosotros. Quiero hablarles de dos brazos importantes en el caso de neuro y más en nuestro caso como psicólogos. Acaba de salir desde el año pasado la ley 2383, que es sobre la inteligencia emocional en las instituciones educativas, por medio de la cual se promueve la educación socioemocional en niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia. Y nosotros estamos haciendo todo este proceso. Yo diría que si lo hacemos de una manera juiciosa, las instituciones educativas y demás, en 5 o 10 años estaríamos hablando de una cultura general, de una sociedad totalmente diferente a la que hoy conocemos. No estaríamos creciendo en entornos de violencia, sino antes, al contrario, estaríamos promoviendo todo un proceso de educación socioemocional, donde yo ya no le voy a gritar al otro porque me pitó atrás, sino porque antes, al contrario, tengo el mundo de posibilidades de solucionarlo a través de otras herramientas, del diálogo, por ejemplo. Que las instituciones educativas hoy ya estemos pensando que podemos hacer una neuroestimulación a través de unas competencias cognitivas, sociales, emocionales y otras habilidades no tan cognitivas, pero que sí permiten gestionar emociones, ¿cierto? Eso significará también que como pensamientos, comportamientos, cuidar de uno mismo, también cuidar de los demás, la satisfacción del cerebro y las neuronas va a ser supremamente interesante. No hay nada más neuroestimulante que ello. Además, porque también va a favorecer la salud mental, las relaciones interpersonales, la autoestima. Cuando yo estoy formando desde la educación en el colegio, la autoestima, la autorregulación, la empatía, la resolución misma de conflictos y la gestión de ese mismo proyecto de vida toma validez. Y si toma validez, entonces va a tener mucha más validez este segundo brazo. Entonces, cuando les hablo de los dos brazos es para que esta, que es la ley 2383, y esta, que es la ley 2460, podamos entonces estirarla como psicólogos y empecemos a fortalecernos dentro de la normatividad que tenemos en Colombia como una oportunidad para neuroestimular. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un desafío grande, que no tengo los aparatos electrónicos, pero sí tengo unas herramientas maravillosas y es la formación personal. Y cuando hablamos de la salud mental, que ya está sancionada en el 2025, ¿cierto? Reconoce la salud mental como un derecho esencial y es una prioridad nacional. Notemos que muchas personas están terminando con su vida, muchas personas están terminando con su familia, en fin,
donde ya las instituciones de salud y nosotros que también somos protagonistas en la salud mental, pues entonces estemos trabajando también en torno al diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación, en todos los procesos de trastornos mentales, pero también a una atención preventiva. Y esto es lo que nos genera la neurotecnoeducación, es decir, llevar a la tecnología a estos procesos educativos. Además de atender a unas poblaciones vulnerables, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, comunidades étnicas, víctimas de conflicto, que en Colombia tenemos muchísimo, y población LGTBI. Bueno, y también generar unos procesos de promoción de salud mental. Entonces, que las estrategias que hoy tenemos como neurofeedback no solamente estén relacionadas a un diagnóstico, sino más bien a una promoción, a una prevención, a darles herramientas a nuestras comunidades para poder salir de esos estigmas de poder ir donde el psicólogo, pero voy donde el psicólogo porque estoy loco, no porque realmente tenga herramientas para afrontar la vida. Y termino con esto, porque esto es lo que me engancha a la anterior, y es que la educación emocional incluida como parte del Estado, nos garantiza entonces un proceso de salud mental. Entonces, una salud mental pensada desde el colegio, escuela, colegio, universidad, se convierta en una salud mental social. Esto entonces es el cúmulo de cómo vamos entonces nosotros en este proceso de salud mental, de la neurotecnología y más desde la neuroeducación en Colombia. Muchas gracias, profe César. De verdad que esta primera entrada a lo que es nuestro encuentro nos permite a nosotros ya familiarizarnos en relación a la temática de nuestras citas, que es la neurotecnología y la parte de la neuroeducación. Continuamos entonces ahora con la profe Flor y ella entonces entrará ya en detalle para que ustedes conozcan, mis queridos estudiantes, cuáles son esas herramientas neurotecnológicas que la UNAD tiene y con la cual ustedes pueden empezar a hacer un proceso ya de articulación y conocer exactamente el trabajo que vamos a hacer con ellas desde esta estrategia de neurotecnoeducación. Adelante, profesora. Bueno, sí, señora, excelente nuestro inicio acá también con el profe César, sobre todo el tema de la manejo de la salud mental desde las instituciones educativas y desde las otras esferas que componen nuestras comunidades, como son las familias y las instituciones. Bueno, entonces vamos a hablar en esta parte de las herramientas de neurotecnología con las que cuenta nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un kit de herramientas de neurofeedback con las cuales nosotros o de las cuales nosotros podemos hacer uso como estudiantes y como docentes de la universidad. Es así como en las 8 zonas, casi que en todas las zonas contamos con las siguientes herramientas que les voy a mostrar a continuación para que luego vayamos a profundizar un poco más en los siguientes hitos. De ahí que es importante que el día de hoy ustedes se registren, pero que veamos esa trazabilidad, esa continuidad en la participación, porque hoy apenas vamos a dejar como un abrebocas de lo que se va a trabajar en las otras 3 citas. Bueno, entonces, bien, como lo decía la profe Laisa, vamos entonces aquí a hablar de las herramientas neurotecnológicas y voy a ampliar acá la presentación para que la veamos, donde queda explícito cuál es el objetivo de las herramientas que estamos dando a conocer en la universidad. El objetivo, pues, de estas, nuestras herramientas es conocerlas como tal, conocer estas herramientas neuropsicológicas utilizadas en procesos de investigación e intervención en el funcionamiento de nuestro cerebro, de esta cajita tan misteriosa, pero hermosa y maravillosa que es. Desde allí se puede realizar un entrenamiento de habilidades en procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria, la atención, la inhibición, el autocontrol o la inhibición y la autorregulación que de tanto hablamos, pero aquí es donde vamos a conocer cuál es la ruta que se maneja para poder controlar
o inhibir un comportamiento. Y estos son herramientas interactivas que permiten realizar procesos adaptativos ajustando la dificultad de la persona o del usuario según el rendimiento de esta persona. Entonces son herramientas interactivas que podemos nosotros, desde el programa de psicología, desde los programas que ustedes están viendo, ajustarlos y reconocer cuáles son esas dificultades para poder abordarlas. Bueno, aquí darle el siguiente que nos sale. Listo. Entonces contamos como una de nuestras principales herramientas tecnológicas que son los simuladores. Contamos con el primero, la mesa Anatomis, como lo podemos observar, pues es una herramienta con una pantalla gigante, como la podemos observar aquí en la imagen de la derecha, con una pantalla táctil de gran formato, que es digital en 3D. Y desde allí podemos comprender qué es el sistema nervioso central, su división de este sistema y cómo se ubica en nuestro cerebro y cómo se conecta con el cuerpo humano. Entonces, desde allí podemos ir, manejarla, podemos dar un toque con el dedito y ahí nos deja ver, por ejemplo, el órgano que queremos reconocer. Vamos a mirar si encontramos el óvulo de la ínsula, por ejemplo. Entonces, oprimimos en ese lugar donde creemos que está entre el óvulo temporal y el parietal. Entonces, ahí oprimimos y ahí nos va a aparecer el óvulo de la ínsula. Pero si oprimimos doble vez, damos doble clic, posiblemente nos permite ver en gran magnitud este órgano o esta parte del cerebro de una manera más amplia. Bueno, esta es una mesa que se trabaja con la Escuela de ESI Salud y pues ahora con nosotros, con la Escuela de SAS. También contamos en la universidad, para quienes están viendo los cursos de neuropsicología y psicobiología, contamos con el simulador 3 Dissect Biotech. Pues esta es una herramienta también interactiva que nos permite explorar la anatomía, la fisiología del cerebro con todas sus áreas, con sus áreas de Brodmann. Recordemos las áreas del profesor Brodmann, las áreas de Brodmann, que si nosotros clicamos aquí en la parte derecha, vemos que está el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal. Si volvemos a clicar sobre alguno de estos lóbulos, encontramos las diferentes áreas de Brodmann. Y estas áreas de Brodmann pues, nos permiten identificar qué función trabaja cada una de ellas. Por ejemplo, las funciones ejecutivas que están ubicadas en el lóbulo más grande, que es el lóbulo frontal, y si nosotros clicamos allí, pues sencillamente vamos a encontrar. ¿Y cómo se conectan? Porque si bien es cierto que aquí las podemos estudiar de manera separada, todas estas áreas están integradas porque nuestro cerebro trabaja de manera integrada para poder realizar cualquier función. Ejemplo, el lenguaje. Cuando estamos hablando tenemos que filtrar todo nuestro relato y organizar nuestro diálogo para hacernos comprender lo que estamos diciendo. Entonces, aquí en este caso están trabajando diferentes áreas de nuestro cerebro. Si recordamos nuestras áreas, nuestros procesos cognitivos y todos esos lugares de almacenamiento, como es el hipocampo, desde allí cómo se conecta con nuestras diferentes áreas, como es el área de Broca, desde el área de Wernicke, el área de Broca, para poder hablar y poder emitir un sonido o una palabra, una frase. Es por esto que con esta herramienta tan maravillosa nos permite estudiar la anatomía humana y los sistemas que afectan el comportamiento. Por eso cuando nosotros hacemos un diagnóstico, se acerca una persona, un niño, un adulto, para que se haga una evaluación, una caracterización, tenemos que tener claros estos conocimientos. No solamente es identificar las áreas y las fases
también debemos identificar por qué están afectadas, si son transitorias o si son genéticas o si son heredadas. Mejor dicho, tenemos que conocer muy bien esos antecedentes para poderlos trabajar. Entonces, es necesario estudiar a profundidad estos procesos. Bien, tenemos este simulador 3D. Para quienes lo están viendo, un aplauso para ellos, manitos arriba para quienes lo están viendo. Quienes lo trabajamos, es una herramienta maravillosa. Manitos arriba, excelente, me encanta. Bien, espero que lo exploren, lo trabajen, ya que lo tienen, cliquen, busquen, indaguen, por ejemplo, cuáles son las glándulas mamilares, por qué se afectan las glándulas mamilares, el hipocampo, el tálamo. Bueno, explórenlo al máximo, mis queridos estudiantes. Bueno, vamos entonces a hablar ahora de los equipos también de neurotecnología con los que contamos en la universidad. Dentro de ellos decía la profe Laisa al comienzo que tenemos el NeuroBeam, tenemos el casco Stimser, tenemos las gafas Lassmann. Vamos entonces a hablar en este caso acá del NeuroBeam. Tiene como objetivo, como lo pueden ver aquí en la parte derecha, este NeuroBeam, que tiene como objetivo identificar el funcionamiento del cerebro y las oscilaciones. Este hace como un electroencefalograma y el cual permite registrar y evaluar los potenciales bioeléctricos generados por las conexiones neuronales obtenidas por medio de unos electrodos que vamos a ver en los siguientes cipas. Unos electrodos que son situados sobre el cuero cabelludo, desde donde se pueden registrar las ondas del cerebro, como lo dice aquí, las ondas delta, alfa, beta y gamma. Este nos permite que el paciente, permite al paciente recibir una retroalimentación visual auditiva en tiempo real para aprender a regular, a inhibir sus patrones de ondas cerebrales. Por ejemplo, frente a un estado alterado de estrés o frente a un estado de ansiedad, le permite al cerebro, le permite a la persona en vivo ver esas oscilaciones del cerebro y autorregularla, mejorando ¿qué? Su estado mental y físico. Y la duración y los protocolos y duración y las sesiones para aplicar a las personas se debe hacer de manera diferencial e individual y reconociendo o identificando cuáles son las áreas a trabajar para rehabilitar o para mejorar. ¿Listo? Bueno, hablamos entonces de las gafas Lassmann, que las gafas Lassmann nos permiten realizar estimulación óptico-acústica y pueden tener diferentes usos, como por ejemplo la relajación y el entrenamiento de la concentración. Cuando hablamos de óptico-acústico, esto nos permite identificar cómo se combina la absorción de la luz en la parte óptica con la generación de las ondas acústicas. Y esta herramienta no tiene ningún efecto médico, solamente es para una estimulación. Solamente que se debe tener unos procesos éticos y no aplicar cualquier persona. Debemos tener mucho cuidado para hacerlo. Bueno, esto en cuanto a las gafas Lassmann, que más adelante vamos a ver a profundidad su uso. Esta herramienta también la tenemos dentro de nuestro kit de neurofeedback. Y contamos también con el casco Stimser. El casco Stimser, pues este permite, esta es otra herramienta neurotecnológica con la que contamos y permite hacer estimulación magnética transcraneal y fotobiomodulación. Cuando hablamos de estimulación magnética, hablamos de cómo actúan los pulsos eléctricos sobre la neurona, con la neurona, cómo actúan. Y cuando hablamos de fotoestimulación, pues es como una especie de terapia de luz baja, de baja luz, con una luz de baja intensidad como luz LED. Y esta herramienta se debe utilizar de manera cuidadosa y adecuada. Es preferible tener conocimiento claro para poderlo trabajar.
Bueno, y hablamos de otras plataformas con las cuales contamos. Contamos también con la plataforma Lumusoti, la cual es una plataforma digital interactiva que ofrece juegos de actividades diseñadas para mejorar habilidades cognitivas como la atención, la memoria, y esta nos permite completar ejercicios con papel y lápiz. Así como esta, también contamos con otras herramientas interactivas que pues esas sí se tienen que comprar, bueno, y esa se llama, por ejemplo, el Cognifit. El Cognifit es otra herramienta que trabaja las diferentes funciones del cerebro, pero para ello se requiere hacer una valoración adecuada, teniendo en cuenta esos antecedentes, teniendo en cuenta esos procesos, componentes biológicos y culturales por los cuales la persona ha podido desarrollar alguna dificultad o alteración en su función, y de acuerdo a esto empezar a trabajar la que se requiere trabajar. Tiene que uno ir puntualmente a esa función. Por ejemplo, si el niño puede estar presentando un TDAH de tipo mixto, que puede ser trastorno de hiperactividad con déficit de atención y ansiedad, tenemos que saber qué actividades vamos a trabajar a este niño. También depende de la edad. Si ya terminó de madurar, si ya terminó su crecimiento hacia los 7 años, una etapa escolar, donde ya podemos aplicar escalas y hacer valoraciones y dar un posible diagnóstico, hay que hacerlo. Pero antes, no, porque antes está en ese proceso de desarrollo y si presenta dificultades puede ser un desarrollo global del aprendizaje. Así que hay que tener muchísimo cuidado al aplicar cualquiera de estas herramientas y por ello los invitamos pues a continuar en estos procesos. Bueno, mi profe Laisa, con esto damos paso al profe José Alberto. José Listo, Alberto, que aquí por acá está. Yo igual le continúo pasando su presentación, mi profe José Alberto. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, mi compañera. profe Flor, muy amable. Con gusto. Bueno, mis María. queridos estudiantes, he estado leyéndoles el chat y ahí en el chat veo mucho interés por parte de ustedes de estas herramientas que la profesora Flor nos ha comentado. Quiero que sepan que este CIPA es una mirada para que ustedes conozcan cuáles son las herramientas que tenemos, pero ya a partir del segundo CIPA ya vamos a tener una interacción con ella. Entonces, por favor, los invito para que estén conectaditos hasta el cierre, porque al cierre le vamos a dar una información importante para los próximos CIPAs donde vamos a tener interacción con estas herramientas. Adelante, profe José Alberto. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Mi nombre es José Alberto Luna, soy neuropsicólogo clínico, docente e investigador de UNAD y tengo el placer de ser parte de la red de neurofeedback que precisamente está brindando este tipo de eventos. Increíble y supremamente valiosa la información que nos han compartido nuestros compañeros. Son unas miradas muy exactas y muy valiosas, sobre todo respecto de todo lo que engloba la neurociencia y sobre todo la neurotecnología. Adelante, por favor. Mi presentación está relacionada con una parte conceptual al principio, ¿sí? Quiero comentarles qué es esto de la neurotecnología, para que después, a la luz de un par de estudios de caso, miremos cómo en realidad es efectiva en la práctica clínica con pacientes. Sé que después vamos a tener una mirada un poquito más de índole educativo, pero bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la neurotecnología? Es un conjunto de tecnologías. ¿Para qué nos sirve? Para comprender, monitorear, controlar, reparar o mejorar las funciones cerebrales. Sabemos que las funciones cerebrales están muy relacionadas, por supuesto, totalmente relacionadas con la regulación emocional, la regulación conductual y el control cognitivo. Por lo tanto, la neurotecnología permite que este tipo de funciones puedan ser reparadas, ajustadas, ¿cierto? En el caso en el que se encuentren en déficit, y también puede promover su mayor eficacia. Estas interfaces relacionadas con esa interacción entre el cerebro y la máquina, ¿sí? Permiten algo maravilloso. Lo mencionaba el profe César, lo mencionaba mi compañera Flor Marina, y es precisamente la posibilidad de rehabilitar. La rehabilitación permite que las personas vuelvan a adquirir su funcionalidad,
¿cierto? Que han perdido posiblemente por el déficit, y esto entonces los va a volver mucho más aptos para adaptarse a los distintos contextos donde se desenvuelven. Y al adaptarse de esa forma van a ser mucho más felices. Porque para mí la adaptabilidad, ¿cierto? La funcionalidad, cuando tú funcionas bien dentro de los entornos en los que te desenvuelves, pues eres feliz y eso mejora la calidad de vida. Así que la neurotecnología actualmente está siendo un brazo supremamente fuerte de la neurociencia y tiene que serlo también para la psicología. Así que mis queridos estudiantes son totalmente afortunados de que la universidad pueda ofrecer este tipo de herramientas, este tipo de tecnología, ¿sí? Para que ustedes afiancen la efectividad de sus procesos clínicos, educativos y demás. Adelante, por favor. Bien, vamos a lo que es el neurofeedback. Unita atrás, compañerita, gracias. El feedback. Feedback es una palabra en inglés que significa retroalimentación. ¿Qué decimos respecto de la retroalimentación? Este tipo de tecnología, no todos los equipos de neurotecnología son neurofeedbacks, pero específicamente los equipos que hacen retroalimentación o feedback permiten a las personas obtener precisamente eso, una retroalimentación, una mirada objetiva y en tiempo real de su actividad, en este caso a nivel cerebral, y también pueden medirse y observarse otro tipo de respuestas fisiológicas debido a que hay una gran cantidad de equipos de neurofeedback o de biofeedback que permiten la medición de una u otra respuesta fisiológica, ya sea la actividad bioeléctrica cerebral, la respuesta galvánica de la piel, la miografía, la neumografía. De hecho, hay hasta equipos que miden los movimientos sacádicos e isocóricos de los ojos. Hay una maravilla de cosas increíbles que nos permiten entonces generar un abordaje mucho más interactivo, pero se los aseguro, mucho más efectivo en los pacientes. He venido trabajando con neurotecnología con 9 años ya en mi consultorio y ha sido un complemento increíble a nivel psicoterapéutico y el enganche que genera es mucho mayor. Gracias. Adelante. Bien, vamos a hablar un poquito de electroencefalograma debido a que el neurofeedback está relacionado precisamente con la medición de las ondas bioeléctricas cerebrales. Para eso miramos ahí un bebecito, ¿cierto? Con el gorrito de electroencefalografía colocado. Ese gorrito contiene unos electrodos que se convierten en unos transductores de la actividad bioeléctrica cerebral que debe, pues, desde el cerebro, desde la corteza cerebral, debe traspasar varias capas hasta llegar a los transductores. Está la capa hematoencefálica, las 3 meninges, el cráneo, el cuero cabelludo y el cabello. Así que estos electrodos que se combinan con un electrogel permiten la captación de esa energía, de esa bioeléctrica cerebral, específicamente en los potenciales postsinápticos. ¿Qué quiere decir? Después de que cada una de las neuronas ha hecho su sinapsis y ha tenido la posibilidad de reabsorber las sustancias y recargar entonces la polaridad. Bien, la electroencefalografía entonces permite la captación y la medición y nos permite observar, por supuesto, también la actividad bioeléctrica cerebral. Adelante. Bien, las ondas cerebrales se miden en hertz o en hercios. Como todo en el universo, es vibración, es onda, ¿cierto? Y lo podemos mirar en el plano cartesiano como tenemos en pantalla. Y precisamente esa va a ser la forma en la cual las ondas cerebrales van a mostrársenos en un primer momento, digamos que en bruto, cuando haces el electroencefalograma y posteriormente con tecnologías un poco más específicas, con unos algoritmos computacionales un poco más específicos, vas a poder obtener mapeos en color, en una simulación del cráneo que van a permitir entonces una lectura muchísimo más fácil, muchísimo más comprensible, tanto para el terapeuta como para el paciente. Muchas gracias, Flora, adelante. Bien, este es el sistema 1020. En todo el mundo se coloca el seteo de electrodos de esta manera. Este seteo de electrodos de electroencefalografía no es, digamos que escogido al azar, sino que está relacionado específicamente con las áreas de Brodmann. El profesor Brodmann hace una de las subdivisiones cerebrales más específicas. Sabemos que tenemos 2 subdivisiones muy grandes, ¿cierto? La interhemisférica y la lobular. Pero más allá, el profesor Brodmann nos permite entonces determinar algunos espacios más reducidos del cerebro y relacionarlos con funciones específicas. Así que los electrodos van a
estar midiendo partes específicas del cerebro, ¿cierto? Y eso va a estar muy relacionado entonces con los síntomas que tu paciente tenga. Adelante, por favor. Bien, hay varias ondas cerebrales. Recuerden que hay varios tipos, perdón, de ondas cerebrales. Recuerden que les comenté que eran ondas, vibración, ¿cierto? Y los podemos ver en el plano cartesiano. Ahí podemos mirar las distintas ondas que hay. En la parte izquierda comienzan las ondas más lentas, que son las delta, relacionadas con el sueño, las ondas teta, relacionadas con la relajación profunda, las ondas alfa, muy importantes para los humanos despiertos y lúcidos. Estas ondas se enferman o se ponen irregulares, sobre todo en cuestiones de índole psiquiátrico, como los trastornos con una inclusión a nivel psicótica. Ondas delta, por ejemplo, muy relacionadas con la atención, con el aprendizaje. Muy seguramente ustedes que están tan atentos a este evento, sus cerebritos y su lóbulo frontal sobre todo debe estar oscilando en ondas beta, o eso esperamos, ¿vale? Y las últimas, que son las ondas gamma o high beta, son las ondas más rápidas que existen en el cerebro y están relacionadas con un nivel de estrés y alerta elevado. ¿Qué pasa con las personas con hiperactividad? Demasiadas de estas ondas. ¿Qué pasa con las personas depresivas? Por el contrario, más ondas lentas, ¿sí? La lectura de las ondas entonces permite una topografía muy clara y objetiva respecto de cómo diagnostiques a tu paciente. Adelante. Bien, aquí hay uno de los mapeos cerebrales que he realizado en mi consultorio y como ustedes pueden mirar entonces, después de obtener la electroencefalografía en bruto, el algoritmo computacional nos permite esta simulación de un corte horizontal del cráneo, ¿sí? Para nosotros poder mirar entonces los incrementos o decrementos de la actividad bioeléctrica cerebral en cada una de las ondas. Delta, teta, alfa, beta y high beta. Así que esta herramienta nos permite en un primer momento una mirada complementaria, fisiológica, objetiva, creería también que neurológica, por supuesto, del estado del sistema nervioso y sobre todo de la corteza cerebral de nuestros pacientes. Y esto será muy importante, ¿por qué? Porque para nosotros como psicólogos, la parte cognitiva, la parte conductual, la parte psicoafectiva va a ser muy, muy importante debido a que esos son los tipos de síntomas que recibimos. Por ejemplo, las personas que tienen un trastorno depresivo, como el paciente que estamos viendo en pantalla, tienen un exceso de ondas lentas en la corteza orbitofrontal derecha. Y es muy común que lo tenga, lo he visto en cientos de pacientes. Entonces, la estimulación para un paciente depresivo posterior al diagnóstico de esa zona cerebral, enviando ondas que regulen un poco esa bioeléctrica cerebral, va a permitir entonces que el tratamiento ya cognitivo y de aprendizaje durante la terapia sea mucho más fácil para el paciente. Adelante, por favor. Hay dos estudios de caso, voy a ir muy rápido con esto, seguro los van a entender. Adelante. El primero es un niño, ¿sí? Es un niño de 8 años, venga, yo lo coloco aquí, 8.5 años, escolarizado, tercero de primaria, repitente, muy importante ese dato, remite a institución educativa y familia, con sintomatología de larga data. ¿Qué quiere decir? Que ha pasado bastante tiempo con este tipo de sintomatología. Tiene un antecedente de epilepsia tónico-clónica. ¿Qué quiere decir? Que hubo JERS, ¿cierto? Clonías y tonía muscular fluctuante. Pero está en remisión. La medicación anticonvulsiva ha hecho que remita el síntoma. Comportamiento disruptivo, a veces agresivo. Se mueve de manera constante y no para ni cuando está haciendo cosas agradables, como comiéndose algo rico, como viendo una película, como estando en el celular. El niño sigue moviéndose. Este dato es muy importante también. Las pruebas y el mapeo cerebral coinciden con la anterior sintomatología porque llama mucho la atención las puntuaciones elevadas en la prueba de TDAH. Adelante. Podemos mirar entonces que aquí en las pruebas tenemos primero la prueba de CI, no tiene ningún problema a nivel de cognición, pero si miramos el Conners para TDAH, tenemos el cumplimiento de síntomas para hiperactividad e inatención tanto en casa como en colegio. A nivel psicométrico, existe la evidencia de un trastorno. Vamos a mirar el mapeo cerebral. Adelante. Este es el mapeo cerebral de mi paciente. Como ustedes pueden ver, a diferencia del primer ejemplo del paciente depresivo, que tenía un incremento de ondas lentas en la corteza orbitofrontal derecha, sobre todo emocional,
Este niño no, este niño tiene limpias sus cortezas orbitofrontales, ¿sí? Sin embargo, hay un incremento bien evidente en high beta, que son ondas rápidas que generan inquietud, que generan un estado de alerta y de energía cerebral que necesita evacuarse muy amplio. ¿Y dónde está? Precisamente en la corteza somatosensorial. Entonces, el mapeo cerebral nos permite discriminar la actividad bioeléctrica de nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que después nosotros hagamos uso de las distintas tecnologías, de las distintas neurotecnologías, para poder estimular directamente esas partes del cerebro como una parte complementaria a la terapia psicológica que brindemos. Es un caso clarísimo de TDAH, en donde no hay un componente emocional, el niño está feliz, ¿sí? El niño no, lo que se mete es en problemas, pero él no tiene un componente emocional demasiado enmarcado. Lo que sí tiene es mucha hiperactividad. Y esa hiperactividad precisamente se nota en el exceso de ondas rápidas, las cuales deben ser evacuadas. Esto entonces nos da muchísimas luces a nivel objetivo de cómo tratar al paciente. Adelante, por favor. Bien, este es el mapeo cerebral post-tratamiento de ese paciente, post-medicación, ¿sí? Y miramos que hay una mayor regulación de las ondas, sobre todo a nivel de las ondas high beta. La terapia interdisciplinar en casos de este tipo es totalmente necesaria, si se debe contar con neuropediatría, si se debe contar con terapia ocupacional, con audiología o con ese pool de profesionales que puedan en realidad impulsar el mejoramiento de nuestros pacientes, háganlo siempre, no duden en hacerlo. Adelante. Bien, hay un segundo caso, es una mujer de 35 años, es un trastorno de personalidad esquizoide en remisión, ¿sí? Debido al consumo pues, de medicación antipsicótica y terapia psicológica, pero lo que prevalece muchísimo en ella es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay síntomas depresivos debido a que el trastorno obsesivo compulsivo genera gran disfuncionalidad en los pacientes y eso por supuesto entristece y pone ansioso al paciente. Por lo tanto, un TOC jamás va a ser puro, sino que por supuesto tiene un componente muy emocional. Miremos el mapeo, por favor. Este es el mapeo cerebral de una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Podemos mirar el compromiso tan grande de lentificación de las cortezas orbitofrontales a nivel de ondas delta lentas, pero sobre todo lo que yo les comentaba, en un trastorno más de índole psiquiátrico, las ondas alfa, que son las del medio, empiezan a tener irregularidad. En este caso, han disminuido mucho su actividad, ¿sí? Y su densidad dentro de, el cerebro de la paciente, lo cual no permite que ella genere una comprensión lúcida respecto de los estímulos con los cuales interactúa. Por eso ella mira la luz apagada, pero tiene que verificar compulsivamente que en realidad está apagada. ¿Ok? Adelante, por favor. Adelante. Bien. Hay otro tipo de feedbacks. Por ejemplo, este que les voy a mostrar ahorita, hay unas herramientas de feedback que no necesariamente miden actividad cerebral, sino que están relacionadas con otro tipo de respuestas fisiológicas. Por ejemplo, es un biofeedback de HRV, Heart Rate Variability, en sus siglas en inglés, que va a medir la respuesta cardiorrespiratoria, importantísimo para muchísimos de los trastornos que atendemos como psicólogos, ¿sí? Mejorar la respuesta cardiorrespiratoria de los pacientes permitirá una mejor oxigenación de varios organelos subcorticales, límbicos y por supuesto también mejorar el sistema de recompensa y por lo tanto hacer que los pacientes tengan una mejoría mucho más evidente. Adelante. Esta es la sesión 1 de mi paciente. Hay una gráfica arriba blanca, ¿cierto? Que está relacionada con el ritmo respiratorio del paciente, ¿sí? Y abajo, en la gráfica verdecita, esta es una espectrometría, la mayoría de equipos biomédicos la tienen y va a permitir entonces determinar si vamos a poder balancear ese sistema nervioso autonómico en un paciente ansioso. ¿De qué se trata este equipo? Mide la respuesta cardiorrespiratoria. Si está desordenada, como podemos ver en la sesión 1 de este paciente, entrenamos al paciente en cierto tipo de técnicas, como por ejemplo la respiración nasoventral, que va a permitir entonces regular el intercambio gaseoso en alveolos y por lo tanto impregnar en menor cantidad la sangre que sube por las 3 arterias cerebrales a oxigenar el cerebro. Por lo tanto, la oxigenación
de organelos importantísimos para la emoción, como por ejemplo la amígdala cerebral o el tálamo, va a permitir entonces un mejor sistema de recompensa aferente y eferente con los lóbulos frontales, y el paciente va a tener muchas más posibilidades conscientes de mejorar. Sigamos. Sesión 3, sesión 5, miren la sesión 5, la gráfica superior, cómo se ha organizado después del entrenamiento con el biofeedback, ¿ok? Y si miramos los tubitos, digamos, de la parte inferior derecha, miramos que tenemos en el verde, que es relajación, un 91. En el principio estábamos mucho más abajo en la sesión 1. Continuemos, por favor. Miren la sesión 14. Casi que una respiración supremamente ordenada durante el proceso, durante la sesión de terapia, y logramos el 90 y piquito de mejoría en los pacientes. Esos son los resultados clínicos observables y comprobables en el uso de neurotecnología. Bueno, esta es una pantalla, simplemente un par de resultados. Usted mire al paciente y lo agradecido y lo funcional y lo bien que se va a poner si usted complementa sus terapias con este tipo de cuestiones. ¿Ok? Adelante, por favor. Adelante. Este es un pretratamiento. Discúlpame un poquito atrás, qué pena, Flor. Gracias. Hay un pretratamiento, ¿cierto? De este paciente, por ejemplo, con trastorno mixto, ¿sí? Ansioso depresivo, ondas lentas y ondas rápidas incrementadas en su cerebro. Y miremos el post-tratamiento, el mapeo cerebral que le hice post-tratamiento. Adelante, por favor. Después de el tratamiento con biofeedback. Ok, termino con esto. Estas son los estímulos que podemos encontrar nosotros, ¿sí? En los equipos de neurofeedback. Realmente son muy, muy amigables con los pacientes debido a que se parecen a los videojuegos. Por ejemplo, en este, el paciente debe concentrarse una vez esté conectado al neurofeedback y lograr ondas beta, que son las responsables de la atención, y si esa oscilación es lograda en el cerebro del paciente, el videojuego empieza a andar. Y la grúa empieza a coger esas cajitas que están ahí y las pone en el camión. Y si el paciente completa la sesión concentrado, o sea, en ondas beta, en lóbulos frontales, el camioncito se va y se cumple, se pasa el nivel, por así decirlo. Adelante. Lo mismo pasa acá. Esta ballenita, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nadar por debajo, muy cerca del lecho marino, y coger unas moneditas, muy tipo Mario Bros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Solamente eso pasa cuando el paciente está en ondas beta. Pero si el paciente sale de una oscilación beta, ¿sí? La ballenita sube y no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tendría que hacer el paciente para que el videojuego funcione como tiene que funcionar? Por supuesto, en este caso, volver a adquirir una oscilación beta, o sea, concentrarse. Y así con todas las herramientas. Quería mostrarles entonces que la capacidad del neurofeedback también depende muchísimo de las interfaces que ahorita poseemos a nivel computacional, que hacen muy dinámico, muy divertido, de hecho, el proceso, y por lo tanto la efectividad crece. Así que bueno, para finalizar, muchísimas gracias por su atención. Les recomiendo muchísimo que estén muy al pendiente de la red, muy al pendiente de nuestros eventos. Estamos muy, muy contentos de poder transmitir, de poder compartir esta información con ustedes, porque sabe que si la estamos compartiendo, seguramente mucha más gente se va a beneficiar de esto. ¿Ok? Así que le agradezco muchísimo a todos los asistentes. A mi compañera Flor, muchísimas gracias por apoyarme con las diapositivas. Y bueno, nos vemos en un próximo evento. Chao, chao. Gracias, profe José Alberto. Bueno, mis queridos estudiantes, con este ejercicio podemos evidenciar en este momento las herramientas neurotecnológicas con las que cuenta la universidad. Y queremos hacer una mirada rápida de cómo estas herramientas ustedes pueden de alguna manera utilizarlas dentro del ejercicio que se realiza en sus cursos. Entonces vamos a continuar. Mi profe Flor, ¿me ayudas también con la presentación? Okay. ¿Te ayudo también? Vale, vale. Para mostrarles qué se puede hacer desde los cursos de la línea de neurociencias, porque hay unos cursos que hacen parte de esta línea de neurociencias y que muchos de ustedes, ¿sí? En esa inicial del encuentro que yo les pedí que escribieran en qué curso estaban,
Para nosotros era importante conocerlo porque los cursos que hacen parte de la línea de neurociencias son procesos cognitivos, son neuropsicología, fundamentos de neuropsicología, aplicaciones de neuropsicología, psicobiología, aplicaciones de psicobiología, psicometría, ¿sí? Entonces son varios cursos, son 10 cursos que están en ello, entonces es importante que ustedes sepan cómo aporta la neurotecnología en el aprendizaje, digamos, de ustedes en la UNAT. Adelante, mi profe. Mi profe José Alberto nos va a hacer el favor y nos va listando el Padlet. Quiero que vayan organizando esas ideas de lo que han aprendido a lo largo de este encuentro, porque quiero que las dejen ahí cargadas en el Padlet. Necesitamos conocer cómo les ha parecido el ejercicio para que nos podamos preparar para lo que viene. Entonces, mis queridos, en el ámbito académico y profesional, ¿sí? Estos dispositivos como, profe, ¿me vas dando clic a medida que yo voy nombrándolos? Estos dispositivos como el ¿Me permites neurofeedback. un momentico, Doc Olaisa? Les quiero comentar que en cuanto al Padlet, no sé si estará bien que yo pegue el link en el chat y simplemente cliquean, entran y hay unos 4 cajoncitos con unas preguntas muy básicas que nos van a servir muchísimo para identificarlos a ustedes y también para mirar qué tan impactante, qué tan útil fue este espacio. Entonces voy a copiar el link y lo pego en el chat, ¿vale? Mi profe, valga este espaciecito para recordarles a los estudiantes que que se registren. Quienes no se han registrado en el CIPAS, ahí está el nombre del CIPAS. Por favor, registrarse porque si no, no nos van a aparecer en la plataforma. Una cosa es que ingresen con el enlace donde estamos aquí en Teams, pero otra cosa es que por favor se registren a la plataforma para poder hacer el seguimiento, ¿vale? Adicional a lo que el profesor José está enviando. Ok, entonces ese Padlet que el profe va a cargar, es importante que lo diligencie, porque el segundo CIPAS ya es un CIPAS donde vamos a tener experiencia con el neurofeedback, ya vamos a tener una exploración con el casco Stinser, ya vamos a tener una exploración con las gafas Lagman, entonces necesitamos que sigan ahí conectaditos. Entonces, por favor, no olviden diligenciar esta información del Padlet porque es fundamental para que avancemos y ustedes ya pasen, digamos, de esta teoría que tuvimos hoy, pasen ya a articular con estos equipos. Entonces, mi profe me los va mostrando. Entonces, en el ámbito académico y en el ámbito, digamos, profesional, estos dispositivos como el neurofeedback, como el casco Stinser, como las gafas Laxman, como la mesa Anatomaze y como el simulador Biotech 3D, ¿sí? Transforman la experiencia de aprender en algo vivencial e interactivo. Entonces, eso es lo que queremos, mis queridos estudiantes conectados, que me parece maravilloso que tengamos 216 desde el principio y que hayan quedado ahí fijos y no se hayan retirado. Queremos que a través de esa estrategia ustedes tengan una experiencia de aprendizaje desde algo vivencial e interactivo. ¿Para qué? Para que cuando ya ustedes ejerzan dentro de esta maravillosa disciplina, no solamente se quede esta información en formación de aprendizaje, sino que también aprendan bases, digamos, desde una mirada de cómo estas neurotecnologías se pueden aplicar ya en el ejercicio profesional. Adelante, mi profe. Entonces, en el curso de procesos cognitivos es un curso que se centra en que ustedes puedan analizar esas funciones mentales superiores que permiten al ser humano adquirir y procesar, almacenar y utilizar información. Entonces, cuando la neurociencia se empezó a hacer esa vinculación con la psicología, esta unión maravillosa ha permitido que podamos hoy comprender de manera más profunda cómo es que el cerebro procesa la información, cómo, digamos, estos procesos cognitivos, digamos, de alguna manera se alteran cuando hay un trastorno o cuando hay un trastorno, cómo se pueden optimizar, digamos, estos procesos mediante intervenciones tecnológicas. Adelante, mi profe. Vamos a darle rapidito a las todas. Entonces, imaginen esta escena. Unos estudiantes necesitan leer una lista de palabras para poder memorizarla. Adelante, mi profe. Desde la intervención de método tradicional, ¿qué hace un psicólogo? Pues lee las palabras, ¿sí? Y las personas escuchan las palabras y luego las repiten.
Desde la neurotecnología vamos mucho más allá. Se hace el ejercicio, también se puede utilizar un electroencefalograma, como bien lo decía hace un rato el profe José Alberto, y mientras las personas memorizan la lista, se va evidenciando, digamos, cómo están esas ondas en el proceso de memorización. Esa computadora, ¿sí? Desde el neurofeedback, permite hacer señales cada vez que logra la persona enfocarse en una palabra en particular. Es decir, a través de la neurotecnología, el resultado en lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, no solo sabemos cuántas palabras recuerdan, sino también cómo funciona su cerebro mientras las personas están memorizando y cómo entrenar a las personas para potenciar el rendimiento en memoria si de pronto hay alguna dificultad. Adelante, profe. En el curso de psicofisiología, sabemos que este curso estudia la relación que hay entre esos procesos psicológicos y la respuesta fisiológica del organismo, ¿sí? Como la frecuencia cardíaca, la respiración, la conductancia de la piel o la actividad cerebral. Entonces, en este curso se analiza cómo las emociones, la tensión, el estrés y otros estados mentales se reflejan en el cuerpo. Adelante, mi profe. Entonces, desde la neurotecnología podemos tener la oportunidad de, desde el neurofeedback, evidenciar cómo esa frecuencia cardíaca puede bajar. Desde las gafas Laxman podemos darnos cuenta cómo a través de esa estimulación visual pueden bajar esos niveles de estrés. Desde la mesa Anatomaze, tener la oportunidad de vivir esa experiencia vivencial, ¿cierto? De manera no invasiva, es decir, no vamos a tocar un cuerpo, pero esa mesa tiene 4 cuerpos totalmente digitalizados que nos van a permitir conocer todas las partes de él. ¿Listo? Y desde el casco Stinser poder tener esa oportunidad de saber cómo entrenar estos procesos para poder activarlos en algunos casos que están inactivos. Adelante, mi profe. Entrándonos al curso de neuropsicología, ya visualizamos desde él esa relación que hay entre el cerebro y la conducta. Entonces, la mesa Anatomaze y el Biotech les permiten a ustedes explorar esas estructuras cerebrales y esa vinculación de esas estructuras con las funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque la neuropsicología estudia esa relación que hay entre el cerebro y la conducta. Y entonces, desde la neuropsicología podemos identificar esas alteraciones del sistema nervioso que de alguna manera afectan esos procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Entonces, estas 2 herramientas nos van a permitir ir más allá de la teoría y visualizar, digamos, esas partes del cerebro y cuando están, digamos, si hay problemas de memoria, ubicar cuál es el centro, digamos, de la memoria a nivel cerebral. Entonces, hablamos del hipocampo. Esta es una teoría, pero si vamos a la mesa, si vamos al simulador, podemos encontrar exactamente dónde están. Adelante, mi profe. Llegando ya a la visualización de ellos, mira lo que les mostraba. Aquí entonces encontramos exactamente los puntos específicos que generan cierto tipo de conductas. Adelante, mi profe. En el tema de psicometría, sabemos muy bien que este curso estudia todo lo que tiene que ver con medición de variables psicológicas como inteligencia, memoria, atención, personalidad y emociones. Desde la neurotecnología, ¿qué hacemos? Ampliar este campo. ¿Cómo se amplía? Al permitir que esas variables que estamos viviendo no solo se midan con cuestionarios o con pruebas tradicionales, sino también con indicadores fisiológicos y neurobiológicos subjetivos. ¿Por qué? Porque una prueba física, ella mide una conducta observable, pero la neurotecnología va mucho más allá porque vamos a poder medir indicadores fisiológicos, es decir, estados de nerviosismo, de cómo está ese nivel, digamos, de estrés a nivel fisiológico. Estas herramientas neurotecnológicas van a poder adentrar más a las manifestaciones que se dan en condiciones de alteración. ¿Listo? Entonces, con neurotecnología, el electroencefalograma, el neurofeedback, el biofeedback, se obtienen, digamos, estas miradas ya más detalladas, como lo decía el profe Luis Alberto ahorita, que podamos identificar nosotros cuáles son nuestros estados de alerta, pero a nivel de electroencefalografía, de ondas cerebrales, cómo están, digamos, esa parte digamos, del dormir, cuáles son esas ondas que se presentan cuando yo estoy dormido, y identificarlas y de esa manera saber dónde están mis alteraciones cuando esas ondas están distorsionadas. Adelante, mi profe. Y terminamos entonces con psicobiología. Ya con psicobiología
lo que nos va a permitir es adentrarnos, porque la psicobiología es esa disciplina que estudia los procesos biológicos que sustentan y explican la conducta, los pensamientos y las emociones. Entonces vamos a dejar de ver la psicobiología solo desde la teoría, sino que ya nos vamos a adentrar a la realidad biológica de estos elementos que sustentan la conducta. Entonces, mis queridos, como les escribí a ustedes en el chat, este es el primer CIPAS, es teoría, es a estimularlos para que conozcan el mundo en el que queremos que se adentren. Sé que si están conectados aquí es porque la neurociencias es una mirada para ustedes interesante, entonces los invitamos para que puedan seguir conectándose en los CIPAS que vienen. Entonces, el segundo CIPAS que nosotros vamos a tener, que ya les va a permitir a ustedes que se adentren a la modulación cerebral y que ya empecemos a hacer ese ejercicio de exploración a la modulación cerebral, nos va a permitir visualizar ya una aplicación de una técnica desde el neurofeedback. Entonces, todo eso que les mencionaba el profe José Alberto, entonces ya lo vamos a tener visible en un ejercicio donde se va a hacer la aplicación, digamos, de los electrodos y vamos a poder observar. Y vamos entonces a adentrarnos para familiarizarnos con estas dos nuevas herramientas como es conocer el casco Stinson y las gafas. Les vamos a estar dando información porque vamos a hacer ese CIPAS híbrido, es decir, va a tener presencia de los estudiantes que vivan en los centros donde tenemos las herramientas y los que no estén cerca de los centros donde estén las herramientas, pues podrán conectarse de manera virtual para que tengamos esa conexión presencial, los que están cerca y virtual a los que no están. Si no están cerca del sitio, eso no significa que no van a tener la oportunidad de vivir la experiencia. La estrategia tiene un semillero que se llama Neurotech y desde el semillero vamos a empezar a hacer ejercicios investigativos a través de estas herramientas. Entonces, por eso es vital que ese partner, por favor, lo diligencia. Es vital para que nosotros podamos acceder a la información que ustedes nos brinden de su interés en continuar con esta estrategia. Muy bien. Entonces, aquí, mis queridos estudiantes, queremos cerrar entonces este encuentro, no sin antes escuchar 3 participaciones de cómo se sintieron y los demás que de pronto quieran hacerlo pero no pueden, déjenlo escrito en el chat que nosotros lo vamos a leer. Vamos a escuchar a Edward. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Edward. ¿Me escuchan bien? Profesor, Sí, Edward, bueno, se escucha bien. Bueno, en cuanto al CIPAS, estuvo excelente la temática. Quisiera hacer 2 preguntas puntuales, no son del CIPAS, sino la grabación queda y por qué medio la comparten. La grabación la vamos a compartir a los directores de los cursos para que ellos se las puedan hacer llegar en el entorno inicial, en el apartado que dice Foro de Noticias del curso, para que puedan tener acceso a la grabación allí. ¿Listo? Bueno, y desde el curso, ¿cómo, por ejemplo, a mí me pueden colaborar siendo persona con discapacidad visual? Porque pues yo ya vi psicobiología, psicofisiología y pues ahí hubo ayuda de los tutores de mi edad, pero la verdad no se logró aprender cómo se requiere esas materias bien con los tomos, con las partes del cerebro y eso. Por eso te pedí en el chat que me tomaras tus datos para que entonces nosotros con el SEAT, donde tú en este momento estás matriculado, podamos hacer un ajuste razonable y puedas tú adentrarte en este mundo que te interesa mucho. ¿Listo? Entonces ya me quedé con tus datos, Edward, para que Bueno. podamos hacer ese ejercicio. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Porfa, gracias. anoten esta fecha, 16 de octubre. Esa es la fecha de nuestro próximo CIPAS. 16 de octubre a esta misma hora, 2:30 de la tarde. Entonces, importante, antes de que se cierre el CIPAS, por favor, ingresen al campus, regístrense, porque una vez se cierre el CIPAS ya no van a poder registrarse y no vamos a poder acceder a ustedes. Entonces, por favor, ingresen al campus. Gracias. Inscríbanse en el grupo y entonces confirmen la asistencia. Bueno, Profe, otra persona, profe, qué pena. aparte de Edward. Perdóname, ahí estoy dejando el nombre del CIPAS.
Ahí lo buscan y aparece Flor Marina Torres, pero ahí estamos todos los docentes registrados. La primera que aparece pues soy yo, pero ahí aparecemos todos. Así que por favor búsquenlo con este nombre en la plataforma. Mi profe José Alberto, ¿puedes volver a cargar el Padlet? Porque como que ya se quedó arribita y no lo encuentra. Entonces, por favor, puedes volver a cargar el enlace. Claro que del sí, Padlet. no hay ningún Gracias. problema. Listo. Ya mismo lo hago. Bueno, Silvia, No lo veo. manito levantada, vamos a escucharla. Y Lady, y con ella cerramos. Cerramos. Profe, para el CIPA del 16, ¿hay que inscribirse de nuevo? Sí, de nuevo, Igual. nuevamente van a encontrar con el nombre ya, y ese se llama Explorando la Modulación Cerebral, así se va a llamar el CIPA 2, y lo van a encontrar así como este, ¿listo? Y les vamos a mandar también el banner y la invitación, así como se lo hicimos eso, a través de sus directores de curso y a través de sus tutores. Entonces, ustedes, antes de que llegue el 16 de octubre, ustedes, ay, profe, la información para el otro CIPAS que queremos entrar. ¿Listo, Silvia? Listo, el Padlet está cargado señora, nuevamente en el gracias. chat. Listo, gracias. Acabo de a ti. cargar el Padlet en el chat nuevamente, estudiantes. Bueno, Muchas gracias. profe. ¿Listo, Germán? Te escuchamos. Perfecto, ahí se deja abrir el Padlet. Muy bien. Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Germán Baracaldo. Me encuentro viendo procesos cognitivos porque fue una materia en la cual, por causa de la resolución en la que estaba, no vi, pero ya estoy finalizando mi proceso de terminar la carrera. A mí me asalta una pregunta muy interesante acerca de la conferencia del doctor cuando estaba hablando acerca de todos los aspectos diagnósticos con todos los elementos no solamente tecnológicos, sino también de, digamos, auxilio de pruebas y demás, ¿no? Y es que en el medio de la educación, digamos, se ha propuesto que niños con síndromes leves de autismo, incluso con síndromes de Down, participen en la formación simultáneamente en cursos de niveles inferiores, por ejemplo, de escolar, preescolar y de los primeros años de educación. Pero pues nosotros nos hemos encontrado con la triste noticia de que realmente, por ejemplo, los profesores no están capacitados para llevar y coordinar estos procesos en los niños que padecen estos síndromes, ¿cierto? O que los tienen. Entonces viene el conflicto del bullying hacia los niños, viene el conflicto de los padres que porque los niños no están dando los rendimientos y demás, y en lugar de ser algo beneficioso se convierte en algo un poco más complejo para no solamente los padres, sino los niños. Una de las cosas que yo quisiera pues aportar en este momento es que como psicólogos a nosotros en la parte de educación y de formación nos asiste realmente eso una gran interrogante. Y de hecho pues la pregunta para nuestro doctor cuando hizo esta serie de exposiciones pues es simplemente a qué nivel, digamos, de formación se puede llegar para capacitar a los profesores en las diversas áreas para manejar este tipo de síndromes, digamos, o de patologías a ese nivel escolar como se está manejando, porque esto tiene que ver precisamente con eso, ¿cierto? Con esa estimulación cognitiva que debe haber para lograr que esos procesos, si no se logra una nivelación, por lo menos se formalice de alguna forma. Gracias, doctor. Muy bien. Es una excelente pregunta, muchas gracias Germán por eso. Bueno, mi consultorio, por ejemplo, hablo de mi experiencia personal en la neuropsicología clínica. Mi consultorio tiene algunos convenios con colegios de la ciudad, de aquí de Pasto, donde yo resido, y lo que hacemos es
trabajar en conjunto, sobre todo teniendo en cuenta la capacitación y actualización de los profes. Los diagnósticos y las perspectivas que en ocasiones los profes no capacitados suelen también tener, digamos que esta incidencia posiblemente negativa dentro de la interacción del niño en el curso y sobre todo también de la adaptación que él tiene al contexto educativo. Sin embargo, profesores capacitados respecto de cosas básicas, como por ejemplo manifestaciones sintomatológicas y a nivel fisiológico, manifestaciones sintomatológicas a nivel afectivo y cómo identificarlas y cómo activar las rutas, ¿cierto? Creo que se convertirán en ese rol principal que debe jugar el docente dentro de ese proceso de atención de sintomatología. Ahora, no todos los colegios son iguales, pero la normativa dice que debe existir un programa de inclusión educativa en donde los ajustes curriculares y también la identificación y la capacitación del docente para identificar ese tipo de sintomatologías y activar prontamente las rutas van a ser claves. ¿De quién depende? De profesionales como nosotros que capacitamos a los docentes. ¿Cómo lo hacemos? En escuelas de padres. Casi siempre estoy en escuelas de padres enseñándole un poquito a los docentes, ¿cierto? Y ellos también autoinstruyéndose, orientados también por esa capacitación para lograr entonces un conocimiento por lo menos básico en la identificación sintomatológica tanto a nivel emocional, cognitivo, conductual y fisiológico. Así respondería Germán. Muchas gracias. Gracias, profe Mira, José Alberto. a mí me parece muy interesante la pregunta y también desde mi experiencia me parece que los docentes, como lo dice el profe José Alberto, muy al lugar, es importante que tengamos claro que los docentes como tal, ellos tienen una capacitación permanente por parte de las secretarías de educación y allí en cada colegio existe un docente de apoyo para el trato de estos niños con diversidad funcional. ¿Qué sucede? A ellos se les da la capacitación y ellos a su vez realizan esa información a los docentes. Lógicamente que los docentes, ellos activan la ruta, como decía el profe José Alberto, se activa la ruta para que a partir de todos esos hallazgos dentro del aula de clase, como lo decía, por atraso en el aprendizaje, por fracaso académico, porque no se adaptó al salón, porque es supremamente lento, su atención está en un tipo inatento que definitivamente no capta absolutamente nada y pues él se va quedando. En ese sentido, los compañeritos, él le pueden hacer bullying, como tú decías, pero ¿qué se hace? Se trabaja con las docentes de apoyo, psicólogas también formadas en este campo y luego se imparte esta misma información a los docentes, a las directivas y a toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque toda la comunidad educativa debe tener estos conocimientos básicos para poder orientar y poder apoyar a los niños. Por ejemplo, el caso de la niña que hace poco, una niña con síndrome de Down, que hace poco apareció, pues, o no apareció, ustedes ya saben la noticia, en Bogotá, en un colegio X, pues sencillamente toda la comunidad educativa debe conocer desde el portero en adelante estas rutas de atención para que sean direccionadas hacia las EPS, pero también las EPS direccionan a profesionales como nosotros. Entonces ya ellos direccionan a estos profesionales y allí se hace la capacitación. No obstante, después de esta ruta, pues se hará la valoración y con el neuropsicólogo y con el fonoaudiólogo y con todo el campo interdisciplinar se debe trabajar en pro del mejoramiento del rendimiento del niño ajustado a ese PIAR. Ese PIAR es el proyecto individual de ajuste razonable que se trabaja tanto con docentes como con padres de familia. Allí se involucran todas, digamos, las esferas que requieren realizar ese trabajo, ese aporte, para Listo, ampliar mi un poco profe. más. Así es, mi profe. Bueno, ha sido muy interesante el ejercicio. Veo que todos están conectados. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero ha sido también por una muy buena causa. Entonces, quiero decirles, mis queridos estudiantes, que esta es una mirada, nuevamente repito, de lo que viene. Entonces, importante que en ese Padlet ustedes puedan haber dejado sus datos. Y fundamental, desde la universidad ya los estamos formando a ustedes en este proceso
para que ustedes conozcan. Lógicamente, como psicólogos en formación, no ejercen, digamos, acción frente a esto porque están como psicólogo en formación e incluso con el pregrado de psicología tampoco deben tener una especialización, pero el que tengan una mirada ya les va a permitir a ustedes tener una visión, digamos, más fija hacia esta necesidad latente que hay en la actualidad y qué bueno que nosotros desde la universidad podamos darle esa visión y que ustedes puedan, digamos, tener herramientas, digamos, que les permitan decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y desde dónde lo voy a hacer. Un abrazo grande, no olviden, 16 de octubre nos volvemos a encontrar para nuestro segundo encuentro. Un abrazo fraterno, que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No olviden el Padlet, no se retiren sin haber diligenciado el Padlet, por favor. Chao. Diligencien el Padlet, por favor. Saludos a todos, chao, nos vemos. Chao, profe, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Chao, profe, muchas